La Deporteca Nocturna, con Natalia Freire. Bienvenidas, bienvenidos a La Deporteca Nocturna, el programa de Radio Marca en el que demostramos que el deporte es y genera cultura. Os recuerdo que tenéis un correo electrónico, ladeporteca@gmail.com, y también una cuenta de Twitter, o llamadle X, @ladeporteca, donde podéis comentar y sugerir todo lo que queráis. Este programa ni ningún otro serían posibles sin los técnicos, así que muchísimas gracias a todos los compañeros técnicos que me ayudan cada día. Arrancamos ya. Himno titular, con Julio Ruiz. No me gusta que me guste el fútbol, pero ¿qué le voy a hacer? Venga Lopetegui, sonríe, Florentino paga bien, dando pena contra Holanda, casi rompo la pared, y mi colega con la mano me pide calma como Cristiano, el maldito El maldito Lolo y el bendito Julio Ruiz, que viene aquí cada viernes a contarnos una historia de música relacionada con los deportes, pero ya sabéis que podéis escuchar cada semana y siempre que queréis, porque tiene un podcast que se llama Todos los discos son grandes, donde hay entrevistas, música, grupos emergentes, grupos consagrados. Bueno, hace unas semanas estuvo por aquí Sidoní y les enseñé una fotografía de su último concierto y ahí aparecía Julio Ruiz y enseguida me dijeron: por favor, dale recuerdos nuestros, le echamos de menos, tal y cual. Y dije, no le echéis de menos, si está aquí cada viernes en la Deporteca, veniros un día. Julio Ruiz, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Sí, claro. Siempre es muy bonito que haya grupos que cuando empezaban, fíjate, Sidoní cantando en inglés, pues hubiera ya ese contacto y ha pasado el tiempo y bueno, pues sigue habiendo esa amistad. Yo todavía estoy colorado, no por el jersey que llevo. Sí, es verdad que ibas de rojo. Ya que el concierto en la Riviera, en donde tocan, bueno, sabes que Marc le llevan a hombros y va paseando por toda... Son muy gamberros. Por toda la sala. Bueno, pues estaban aplaudiendo al personal, saludando, adiós, hasta la próxima. Hombre, Julio Ruiz y tal, joder, pero... No, te cazaron, cuando les enseñé la foto salías tú ahí un poco refilón y enseguida dije, no, si estoy Julio. Digo, a ver... A los conciertos hay que ir con la gente que sabe y por eso yo voy muchas veces a conciertos con Julio Ruiz. No soy la única de esta redacción, que el Pelos también ha coincidido con Julio Ruiz en algún concierto y siempre mola mucho encontrarte ahí porque está muy bien que estés siempre... justamente de Mallory Knox. Sí, es verdad. Mira, que hablamos el otro día, que fue telonera Amy Jo Doherty de ese concierto. Sí. Pero hoy no me vas a hablar de Mallory Knox. ¿De quién me vas a hablar hoy? Pues mira, a lo mejor a ti cuando has visto... ¿Por qué estaban emparentadas las dos músicas? Dirá, ¿y esto de qué va? Sí, me lo he preguntado, pero pues me gusta que me sorprendas. Pues esto va de apuestas. Va de apuestas porque en su momento hubo una historia que era el escándalo de las medias negras, en donde se vieron implicados... Ay, sí hay películas y todo sobre eso. Jugadores del Chicago White Sox de béisbol. Es verdad. 8 jugadores expulsados. Joseph Jefferson Jackson. Bueno, pues Murray Head hizo una canción inspirada en ese suceso, que se llamaba Say It Ain't So Joe. Era el segundo álbum de Murray Head, el año 1975, y para aquellos que quieran situar a Murray Head en aquel Jesucristo Superstar, que Jesucristo era Camilo VI en la versión española y Judas era Teddy Bautista, pues en la versión original era el papel que hacía Murray Head era precisamente de Judas. Say It Ain't So Joe, Murray Head. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que a veces uno tiene unos ídolos y los ídolos le decepcionan. ¿Por qué? Porque se ven implicados en asuntos de mal rollo de las apuestas. Turbios y además ilegales. Say It Ain't So Joe, de Murray Head. Don't you think we're gonna get burned? We're gonna get burned. We're gonna get burned. We're gonna get burned. We're gonna get burned.
Qué temazo. Y yo creo que lo he escuchado, lo llevo, fíjate, me has dicho que era del 75, porque 75, debo llevar toda mi sí. vida escuchándolo y no tenía la menor idea de que tuviera relación con el deporte. Tiene que venir aquí Julio Ruiz a contármelo. Muchas gracias, Julio. No, Aparte además- que, fíjate, Jesucristo Superstar, la inglesa, fue una de mis películas que yo vi de pequeña y se me quedó. Yo creo que ahí fue donde empezó mi instinto musical, ¿no? Que yo dije, por aquí es por donde tengo que ir yo, porque es la música lo que me llena. No sabía, también desconocía que era Murray Head quien había hecho el papel de Judas. Qué bonito que grandes artistas también participen en musicales y que no sea al revés, ¿no? Que uno tenga que participar en un musical para convertirse Sí. en un artista. Hombre, aquella época, y me refiero ahora al musical español, recuerdo que se estrenó y estuvo mucho tiempo en el Alcalá Palace, y efectivamente ahí estaba Y Ángela Carrasco, hacía de María Magdalena. me acuerdo yo. O sea, eran los tres nombres importantes. Sí, sí. Judas Teddy Bautista, Camilo VI Jesucristo y Ángela Carrasco, efectivamente, María Magdalena. Bueno, pues ahora me contarás cómo hilamos esto con Drake, porque Bueno. aquí ya sí que me has dejado descolocada. Bueno, verás, hay quien hace apuestas y puede llevarse la pasta gansa o fracasa. Bueno, pues Drake en realidad, tenía una fama de ser un poco gafe, porque apostaba por Johnny Manziel de la NFL, nada, cascaba dinero. Apostaba por Serena Williams en tenis, y nada. Que por cierto creo que fueron novios, Serena Williams y Drake. Bueno, pues entonces razón de más para apostar. Los Wildcats de Kentucky de baloncesto, bueno, pues también. Y de repente se rompe ese gafe apostando por los Denver Nuggets y ganó $850,000. Madre mía, más que con los discos, casi. Bueno, hombre, por ahí. Total que digo, bueno, pues vamos a ilustrar con la música de Drake, con este You Broke My Heart, que era una canción que estaba incluida en el último disco hasta la fecha, For All the Dogs, de 2023. O sea que, como ves, hoy la cosa va de apuestas. Pues me quedo con este You Broke My Heart, que lo mismo es lo que le dijo Serena en su día, cuando terminaron. O se lo dijo él a ella, claro, evidentemente, de Drake. Pues muchísimas gracias, Julio. Qué bien, me ha encantado y cómo aprendo contigo, de verdad. Bueno. Muchísimas gracias por acompañarme cada viernes aquí en la Deporteca. ¿Tú juegas a las quinielas? Yo No. jugaba en tiempos. No. No, juegas a la lotería por Navidad, ¿no? En Navidad solo y bueno, compro el décimo de aquí de la radio y poco más. ¿Juegas No, al cupón? Tampoco. Tampoco. No soy nada jugadora. Bueno, entonces no te puede pasar lo de las apuestas. No, la verdad Aunque que no. ojo, fíjate, por decirte, a mí me está llamando la atención en los últimos tiempos, a lo mejor me estoy alargando, eso de que de repente ves que un jugador apuesta por algo y luego se deja expulsar, por ejemplo, para ganar en la apuesta. Eso Sí, es terrible. no, se deja meter goles si es el portero el que apuesta. Sí. Estas cosas pasan. A mí hay una frase que me dice siempre mi suegro que dice: jugando se pierde siempre. Con eso me quedo. Mejor que apostar por uno mismo. Y yo apuesto por el trabajo, el esfuerzo y por la pasión, por lo que uno hace. Muchísimas gracias, Julio. Nada, hasta la próxima. I swear you're dead to me. Does Mercedes make our hearts? Matter of fact, everybody in this bitch scream out for my ex. Yeah, for my ex. 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 Middle fingers up. For my ex. About to turn this bitch up. For my ex. For my ex. I should drop a name. For my ex. Drop a couple names. For my ex. Since you want some fame. For my ex. Pussy niggas that you turning on with. In a whip clowning on me. For my ex. 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 Whoa, whoa, whoa. For my ex. I can't let it go. For my ex. Pay back a bitch. For my ex. If you ain't did this shit, you would've popped up. You would've said shit. You would've posted shit. I know your ass too well. For my ex. For my ex. Tú antes molabas, la sección literaria de Marcos Pereda en La Deporteca. Y lo que surja. Welcome to the jungle. We got fun and games.
Pues sí, no me canso de escuchar esta sintonía de cabecera de la sección más divertida del mundo mundial. La verdad es que solamente de pensar que tengo al otro lado del teléfono a Marcos Pereda ya me dan ganas de reírme, porque siempre que hablo con él me hace reír. Oye, Marcos, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Has Hemos visto? pagado los derechos a Axl Rose, ¿no? No le hemos pagado nada, pero mejor que no se entere, vamos a guardar el secreto. No pasa nada, se ha transformado en una señora mayor. Es y no- verdad, le pasó también a Robert Smith de los Cures, ¿verdad? Que parece... Sí, Robert Smith se ha transformado en una señora mayor de pueblo. Es un punto más. Bueno, es lo que tiene la vida desordenada que ha llevado. En cualquier caso, hoy me traes una invitada. Sí, hoy te traigo, he pensado, digo, bueno, vamos a hacer una entrevista a alguien así de talento y de verbo florido, digo, pues tiene que ser alguien de Cantabria, y te traigo prácticamente una vecina. Eso es fantástico. Di que sí, la sección es tuya y tú traes aquí a quien te dé la gana. Pero lo mejor de todo es que yo me he leído su libro, que sabes que soy de las pocas periodistas que hace entrevistas a autores que se leen antes el libro. Aunque es verdad que su libro se lee rápido, porque es cortito, porque pertenece a la colección de Hooligans Ilustradas. Me encanta que lo hayan puesto así para las autoras, porque antes se llamaba, o sea, si es autor, es Hooligans Ilustrados, de Libros del Cao, que es una editorial que me encanta y con la que también me divierto mucho leyendo. Vamos a saludarla ya. Marta San Miguel, muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal Un placer estar aquí, Natalia. Bueno, lo mismo digo, y un placer poder charlar contigo, que encima tienes una voz preciosa para la radio, escribes muy bien, pero para la radio, desde luego, también. Pues muchísimas gracias. Es vuestro medio, así que intentaré pisar las flores lo menos posible. Bueno, en principio, quería preguntarte qué tal se porta tu vecino, Marcos Pereda. ¿Es así? Aquí está todo tan cerca, Cantabria somos tan poquitos y estamos tan apiñados que si enredamos tenemos que enredar todos a la vez. Y Marcos está en el valle de enfrente, con lo cual me doy cuenta si la arma. Sí, no, pero es que es así de revoltoso y que a mí, yo creo que es un poco, que le gusta, es un poco pillo, ¿no? Le gusta hacer pillerías, y sobre todo escribir de pillerías. Y ¿sabes qué me sucede a mí con Marcos? Que cuando leo sus reportajes, lo leo con media sonrisa. No sé si te pasará a ti. Bueno, ya lo has escuchado. Yo solamente de escuchar su sintonía y saber que voy a hablar con él, yo ya estoy sonriendo. Nada, Marcos, te puedes ir, gracias, ¿eh? Hasta el próximo día. Lo estáis pasando muy bien entre vosotras, así que no hay ningún problema con todo esto. Bueno, vamos, a ver, que yo he venido a hablar de tu libro, Marta. ¿Por qué me sugeriste, Marcos, que habláramos con Marta, lo primero? Bueno, pues porque, Marta lo que tiene es algo que encaja muy bien con esto de la sección, ¿no? Que es el hablar de deporte desde la literatura, pero tomando el deporte como una excusa, ¿no? Al final, ya sabes que a mí lo que son estas biografías de Pepito nació el día tal en la casa cual, pues a mí me acaban aburriendo. Y Marta lo que hace es cogerte la biografía de Pepito para hablarte pues de los miedos, de las inseguridades, de los triunfos o de la chulería que tenía Pepito. A mí es una cosa que me gusta mucho, porque empezar hablando de un tema y acabar hablando de otro completamente distinto, yo creo que siempre es atractivo. Y además, hablando de fútbol, que no ha sido algo, ahora cada vez hemos ido rompiendo ese techo y esos muros, Marta, pero no era muy habitual que las mujeres pudiéramos hablar de fútbol. O sí, al igual sí que hablábamos, pero no se nos prestaba mucha atención o no se nos tenía muy en cuenta. De hecho, no hay más que ver esta colección de Hooligans Ilustrados. Creo que solo hay 3 autoras, mujeres. Lucía Taboada, que escribió un libro sobre el Celta de Vigo, mi amiga Mónica Crespo, que el del Atleti femenino, y este que tengo entre mis manos, Una forma de permanencia, de Marta San Miguel. Y tenemos también a la gran Patricia Cazón. ¡Ay, es verdad! Sí, que cierto. hizo el de la Cultural Leonesa, y además Patricia es una de las firmas que ha roto varios techos, aunque a mí no me gusta hablar de techos porque habría que sacar a colación demasiados elementos arquitectónicos, lo que ha rodeado a la figura de la mujer en el deporte. Pero el hooligan de Patri de la Cultural Leonesa también está guay porque repasa, es esa memoria emocional que atraviesa todos los pequeños volúmenes de la colección, y yo creo que en el fondo no importa tanto si es un hombre o una mujer quien lo escribe, porque al final el fútbol tiende a equiparar, cosa que luego la sociedad y el día a día demuestra que no es así, que enseguida hacemos guetos. Solo ha habido que ver lo que sucedió en el Mundial del fútbol femenino, y realmente lo que hace la literatura cuando se enfoca hacia el deporte
es quitarle toda esa mugre a esa distinción por sexos que tiene el deporte y sobre todo el fútbol, y quedarse con la historia. Y al final la historia no tiene género. Lo que tiene género es lo que nos ha costado a nosotras llegar a ser voces capaces de contar y de ocupar ese espacio público que hasta hace muy poco, pues evidentemente estaba copado por hombres. Tú misma diriges un programa en una cadena en la que quizá sois minoría las mujeres, ¿no? Entonces yo creo que se tiende a la normalización tanto dentro como fuera de los campos, y los libros se están haciendo muchísimo por ello. Bueno, tienes 2 frases, de hecho, que van perfectas para esto que estás comentando. En el primer capítulo, desmarcarte no es solo una habilidad, sino una actitud, y un par de páginas después, el fútbol es lo único capaz de anticipar la realidad. Es una representación a pequeña escala de lo que te vas a encontrar. Yo, de verdad, iba leyendo y iba diciendo, ¡oh, qué maravilla! Sí, ese es el primer capítulo, que se llama Control de pecho. El libro se titula Una forma de permanencia, y bueno, los que están un poco familiarizados con la historia del Racing, al Racing nos cuesta permanecer, pero somos como inmortales, no sé cómo lo hemos conseguido a lo largo de la historia, pero ahí seguimos, ¿no? Y en ese sentido tiene un componente autobiográfico, digamos, porque es una crónica emocional del vínculo que tengo con el equipo. Pero en vez de ponerme yo como personaje, en el fondo es la ciudad de Santander y Cantabria los que cuentan un poco la historia. ¿Por qué? Porque lo que le pasa al Racing le pasa a tu comunidad autónoma o a tu ciudad, te guste o no el fútbol, ¿no? Entonces, este ejercicio de memoria arranca en la pista del colegio, que es donde todos aprendemos a querer a nuestro equipo. Cuando compartes el resultado del Racing que ha hecho el día antes, cuando te pones la camiseta de tu jugador, o cuando imitas a Íñigo Saite Maza corriendo. Yo tiro de Íñigo porque es el de Ampuero, es el de casa, que aunque no sea el jugador que más minutos esté teniendo este año, para mí es la muestra de ese racinguismo de cantera, ¿no? Entonces, el ensayo, no sé si llamarlo ensayo, crónica, memoria, empieza en la pista de fútbol, donde yo jugaba con mis compañeros de clase, y de pronto hice un control de pecho, y lo que siempre había sido habitual y normal desde parvulitos casi, si me apuras, pues de pronto mis compañeros se quedaron mirando, porque no hay... Digamos que la naturaleza había hecho su trabajo y había un gigantesco paréntesis en mi pecho que hace unos meses no estaba, y de pronto me convertí en una mujer que jugaba al fútbol. Ya no era una compañera más a la que darle un pase al pie o un pase largo por la banda, sino que me convertí en una chica. Y ellos se convirtieron para mí en chicos, ¿no? Entonces ya no me gustaba tanto llegar sudada con toda la coleta pegada a clase. De pronto el chico que querías que te llamara por teléfono, pues se me hacía feo regatearle en el recreo. Entonces el libro empieza precisamente ahí, donde el vínculo con el fútbol trasciende lo deportivo y de repente se convierte en otra manera de contar de qué manera estás en el mundo, ¿no? Y tú como mujer, pues hemos ocupado los espacios centrales, digamos, como pueden ser los patios de los colegios, de una manera distinta a como han estado los chicos, porque yo a partir de ahí sí que es cierto que empecé a recular, tampoco había equipos de mujeres, y te vas quedando un poco en la orilla de los lugares donde todo está a la vista, ¿no? Y bueno, y ahí a mí el fútbol me anticipó lo que luego iba a llegar, ¿no? Que de pronto cuando tienes que ocupar espacios de notoriedad, pues quizá a ciertas mujeres nos cuesta llegar más. O yo recuerdo cuando trabajaba como periodista en el diario Montañés y tenía que llamar para pedir opiniones, a las mujeres les costaba más. No, que hable mejor mi jefe, yo no estoy autorizada, pero eres tú la que ha firmado este informe. No, mejor que hable él. En las fotos sucede un poco lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, el libro parte de una experiencia particular, en apariencia inocente, pero lo que hace es proyectar el papel que luego las deportistas mujeres han ocupado, bueno, pues hasta los grandes cambios que estamos viviendo a día de hoy, ¿no?
Fíjate que lo que estabas comentando, disculpa Marcos, ahora mismo te dejo, te lo prometo, lo que estabas comentando, hay estudios sobre el abandono de la práctica deportiva de las mujeres entre 13 y 26 años, que se precipita precisamente, está cambiando la cosa, poco a poco se va modificando precisamente por eso, porque se están haciendo más equipos femeninos, etcétera, pero el abandono es tremendo, en cualquier deporte, incluyendo el atletismo y deportes individuales. La práctica de las mujeres, o sea, el abandono de la práctica deportiva es tremendo en esa franja de edad, precisamente por los cambios hormonales que se van produciendo y que nos van apartando, y al final dices, bueno, tampoco me voy a poder ganar la vida con esto, pues voy a estudiar, voy a trabajar, voy a preparar el futuro. Dale, Marcos. No, nada, seguid vosotras, yo me interesa lo que contáis. Qué bien habla, Natalia, es una maravilla. Una persona que habla bien, Normalmente te traigo deportistas y claro, es complicado. Trabajamos a monosílabos y a gruñidos y tal, pero yo he dicho, mira, voy a traer a alguien que utilice esdrújulos de vez en cuando. No, yo le quería preguntar a Marta es que yo sé, porque lo hemos comentado, por la experiencia que tuvo ella con el tema de los Juegos Olímpicos, que yo creo que también contigo lo he comentado alguna vez, que es una cosa distinta, ¿no? Porque siempre acostumbrados al tema del fútbol, que tienes 75.000 filtros antes de llegar al último mono, pues los Juegos Olímpicos es como una experiencia muy potente, ¿no? Sí, la verdad es que yo, cuando me llama el grupo Vocento, que es con los que trabajo con ellos en calidad de columnista de opinión, me ofrecieron ir a los Juegos Olímpicos y mi primera respuesta, Marcos, tú lo sabes, fue decirles, pero si yo no soy periodista de deportes. Y ellos me dijeron, precisamente por eso, ¿no? Entonces, ahí es donde se ve la doble cara del deporte. En el equipo de Vocento íbamos 5 periodistas, 4 de ellos eran de deportes y yo una especie de satélite. ¿Por qué un satélite? Por eso que estaba diciendo Marcos, porque pude acercarme a los protagonistas de todas esas gestas, porque todos los pabellones son templos paganos y los deportistas son héroes o villanos que nosotros mismos en los que necesitamos creer, ¿no? Y de pronto me encuentro que las 2 semanas que duran los Juegos, pues tenías un acceso directo a todos los deportistas, ya no solo en la zona mixta cuando salían de competir, sino luego podías acceder a ellos, pasar un rato con ellos en el mejor de los casos, ¿no? Yo todas las experiencias que tuve con saltadores de trampolín, pasé con ellos una mañana de entrenamiento, lo mismo con los de boxeo, lo mismo con la gente de la hípica. Entonces ves el deporte por dentro, ves la realidad. Y yo tuve la suerte de que a mí todas las cabeceras regionales de Vocento me permitían contar el deporte así, es decir, con la mirada de una escritora que se acerca al deporte no desde la épica del resultado, sino desde la noción de que ahí está sucediendo algo que trasciende lo deportivo y que nos muestra a las personas exponiéndose en un minuto a lo que han estado peleando durante toda una vida y sobre todo durante los últimos 4 años que han tenido para prepararse para justo ese minuto, ¿no? Yo lo veía con los saltadores de trampolín, yo decía, madre Dios, tienen 6 oportunidades y llevan toda la vida dando saltos para estos 6, ¿no? Entonces, pues la verdad es que esa cercanía yo sé que no sé si lo voy a volver a tener o no, porque visto lo visto, pues a saber qué es lo que me depara el futuro periodísticamente hablando. Pero esa cercanía es una barbaridad. O sea, yo siempre sentía que tenían una historia muy potente entre las manos y que el objetivo tenía que ser fastidiarla lo menos posible. Hablas de los héroes, ¿no? Que por un día pueden ser héroes. Precisamente hablas también de esa canción de David Bowie que también la cantabas, ¿no? La tienes asociada al Racing. Y hablando del libro, yo te diré que he descubierto unas cuantas cosas, entre ellas esa cercanía con los chicos, los niños de Chernóbil, que no sabía que se había producido, lo he descubierto leyendo. Todo lo que implica Manolo Preciado para el Racing de Santander, que bueno, ya lo sabíamos por las noticias y por las informaciones, pero no lo había leído desde el punto de vista de una aficionada, en este caso. Una frase que me ha encantado: las categorías inferiores son como viajar por carreteras secundarias, transmiten una sensación de honrosa supervivencia, que es verdad, es cierto, porque cuando vas a ver fútbol en categorías inferiores, o en este caso fútbol femenino, te das cuenta de que nada tiene que ver con ese negocio en el que se ha convertido el fútbol de élite. Y luego
me ha llamado la atención que el Racing fue el primer equipo que usó su equipación como soporte publicitario en el 81. No tenía ni idea que había sido el Racing el primer equipo en llevar teca, además se puso teca. Y luego 2 nombres, uno el de Fernando Torres, que creo que te llamó mucho la atención, y otro el de Gil Manzano, que está muy de actualidad, hablar de los árbitros, pero fue el árbitro que estaba ahí en ese plante en la Copa del Rey, que tan orgullosos nos hizo sentir a los aficionados que somos aficionados pues eso, como de equipos pequeños, ¿no? Porque es como recuperar un poco la esencia de que el fútbol es otra cosa, no es un negocio. Sí, eso es. Y bueno, la historia de esta semana de Lucas Vázquez me vuelve a llevar ahí, ¿no? Cómo necesitamos creer que el fútbol sigue perteneciéndonos. Es decir, esas cosas contra el fútbol moderno que a Lucas Vázquez cuando vuelve, él estaba en el Cádiz jugando en primera y se baja a segunda B con el Depor y fue como el retorno del hijo pródigo, fue una historia como maravillosa del gigante David contra Goliat. Entonces, ahora esta semana vemos que Goliat se vuelve a ir, ¿no? Y realmente dices, ¿qué sucede con los equipos pequeños? ¿Cómo hacen para sobrevivir entre tanta millonada, tantos intereses? Porque en el fondo, por mucho que queramos pensar que hay equipos más limpios o tal, hay un negocio poderosísimo detrás, ¿no? Entonces sí, necesitamos héroes en esta ciudad. Para mí, pues obviamente Manolo Preciado fue un héroe, Nando Josu fue un héroe y otros tantos jugadores. Colsa, cuando mete aquel zapatazo, fue un héroe, Munitis, es que todos, ¿no? Entonces es una cuestión casi identitaria. Decir esos nombres es como... No lo voy a comparar con personajes históricos reales porque a cada tiempo le concedemos la importancia a ciertos nombres, pero sí que es cierto que en el Racing muchas cosas del Racing sobreviven gracias a la memoria de ciertos nombres. Es solo un equipo, solo es fútbol. Sin embargo, su grandeza no se mide en títulos deportivos, sino en gestos. Aún somos cuerpos espontáneos. Esta frase me ha encantado también, de verdad. Tengo un montón de frases subrayadas tuyas, porque tú hablas del Racing, hablas de esa memoria emocional, hablas de ese sentimiento tuyo como hincha, como aficionada, pero es trasladable también a los que entendemos el fútbol de este modo. Sí, yo creo que sí. Es decir, el día que el Racing de Santander se planta literalmente y dice no jugamos, yo por eso quise enfocar el capítulo desde la mirada de Gil Manzano, que yo hasta entonces pues era un árbitro más de apellido raro compuesto, como todos, que no sé, debe de ser una cuestión de ADN que tienes que tener. Y dije, joder, alguien que está obligado a pasar desapercibido, ¿con qué cara mira ese episodio tan de cerca, ¿no? Es decir, el fútbol está haciendo historia y ese día se plantó el Racing, pero en el fondo yo creo que se plantó todas las aficiones de la Liga de Fútbol Español, todos los equipos. En el fondo, es por eso que me gusta el deporte, porque lo que le sucede a una persona en el fondo nos pasa a todos, lo que le sucede a un equipo en el fondo nos pasa a todos, ¿no? Y estamos como muy acostumbrados al milagro, a la destrucción, al cataclismo, a la épica, y de pronto, pues claro que es un fenómeno social y por tanto, pues corremos el riesgo de que se convierta en otra cosa, ¿no? Que es lo que a veces sucede y lo que sucedió en aquel día del plante, que los deportistas dijeron basta ya, y a riesgo de desaparecer, pues dijeron no queremos seguir existiendo de esta manera. Marta San Miguel, una forma de permanencia de la colección Hooligans Ilustradas de Libros del Cao. Muchísimas gracias por atendernos hoy aquí en la Deporteca. Te mando un abrazo fuerte. Gracias, Natalia, y gracias, Marcos, a los dos por la invitación. Marcos, tráeme más protas como Marta, por favor. Sí, ¿verdad? O sea, además, a mí me está gustando mucho porque creo que el oyente se va a dar cuenta que no todos en Cantabria tenemos un sentido cínico de la vida y despreocupado, sino que también hay gente con calidez, sí, y con nivel humano como Marta. Desde luego que sí, no son todos como porque va a venir más turista. Sí, bueno, pero en cualquier caso lo tuyo también mola, así que no cambies. Que no. Esto es turismofobia lo que provoco yo. Anda. Marcos Pereda, muchísimas gracias por acompañarme un día más aquí en la Deporteca. Te mando un abrazo.
Un abrazo a todos. Y claro, si este Heroes de David Bowie está en la memoria de Marta San Miguel, pues despedimos con eso. Hasta la semana que viene, que volveremos con más literatura, cine y música relacionados con los deportes.